como hoy es domingo, ¿verdad? Y tenemos todo público, amén. Gente adulta, gente no tan adulta, gente joven, gente muy joven, amén. Y gente que tiene mucho conocimiento de la palabra, como algunos que no tienen tanto conocimiento de la palabra, pero creo que la palabra de Dios va a hacer algo. Nos va a hablar a todos, amén. ¿Cuántos están seguros de ello? Amén. Muy bien. La primera pregunta, ¿verdad? En este tema de salvación, ¿verdad? Un rescate por todos, es ¿qué significa la salvación? Y de repente hay alguien que me podría decir qué significa la salvación. Porque créanmelo, esta pregunta yo también me lo hice. Y tiene una sencilla respuesta. Significa rescate. Eso significa la salvación. Si fui salvo, amén, de ahora en adelante tengo que saber por qué fui salvo o qué significa la salvación que Jesús hizo en mi vida. Y es que sencillamente me rescató. Amén, diga conmigo, el Señor me rescató. Entonces ya sé, ¿verdad?, qué significa tan sencillo como eso la salvación. Un rescate. Un rescate, ¿verdad?, que no podía hacer mis propias manos, no podía hacer mis propias fuerzas. Estaba totalmente, ¿verdad?, separado de mí. Por eso necesitaba a alguien que me rescatara. ¿Sí? Y mira lo que dice la palabra de Dios en Salmo 103, del 3 al 5. Me llama mucho la atención este salmo maravilloso. Posiblemente incluso te lo sepas de memoria, pero tiene una clave. Dice así la palabra: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias para el que está enfermo. Y dice, y el que rescata del hoyo tu vida. Mucha gente estuvo pasando por depresiones y era como un hoyo, era como un hueco. Gente pasó por problemas y era como un hoyo, era como un hueco, y Dios lo rescató del dolor. Lo rescató no solamente, ¿verdad?, de lo que vamos a ver ahora, que incluso tiene parte de la salvación, sino que nos rescató incluso de nosotros mismos, de nuestras malas decisiones. Pero ahí vemos al Señor que rescata del hoyo nuestra vida. Amén. ¿Cuántos reciben esa palabra? Amén. Marcos 10:45, para ir entrando un poco más en materia. Mira lo que dice la palabra de Dios, amén, con respecto al Hijo de Dios. Dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Ahí podemos ver otra vez la palabra rescate. En 1 Timoteo 2:6 también podemos ver una luz de la revelación de la palabra que nos va a ayudar muchísimo. Y dice así: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Amén. Qué bueno, Él se dio, a Jesús no lo asesinaron, Él se entregó, Él dio su vida, ¿verdad? ¿Para qué? Para que todos hoy día fuésemos rescatados. Y dice, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Alguien dijo estas palabras, dice así: la moralidad puede mantenerte fuera de la cárcel, pero solo la sangre de Cristo puede mantenerte fuera del infierno. Charles Spurgeon. Qué tremendo, y es una gran verdad, porque tú puedes vivir toda una vida, ¿verdad?, siendo una persona normalita, tranquilita, llena de eso, de moralidad. Y esa moralidad te va a mantener fuera de la cárcel, de una condena, pero no del infierno. Solo la sangre de Jesucristo, solo el rescate que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí, nos libra, amén, de la consecuencia del pecado. ¿Cuál es la consecuencia? El infierno. Amén. Ok, 149 veces está escrita la palabra salvación en la Biblia. Yo creo que es un tema muy importante, ¿verdad?, para nuestras vidas. Mateo 1:21 nos aclara, ¿salvo de qué? Muchas veces nos preguntamos, vale, quiero ser salvo, conozco la salvación, pero el Señor me salvó ¿de qué? ¿No te has preguntado alguna vez eso? ¿De qué me salva el Señor? Amén. Pero Mateo 1:21 dice así: y dará a luz un hijo. Esto se lo dijo el ángel a María. Desde hace tiempo, ¿verdad?, está anunciando esto. Y llamará su nombre Jesús, porque él
salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Me rescató de qué? De mis pecados. Me salvó de mis pecados. Ese pecado que me llevaba al juicio eterno. Ese pecado que me llevaba a mí a la condenación eterna sin Dios. Ese pecado que me degradaba la vida, que me hacía miserable. Ese pecado que me hacía detestable ante los ojos de la gente y ante mis propios ojos. El Señor me salvó. En pocas palabras, nos salvó de nosotros mismos, de nuestros pecados. Otra de las cosas, el por qué el Señor nos salvó, está en Romanos 3:23. Dice la palabra de Dios que por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. Y ese pecado hizo, ¿verdad?, alejarnos de Dios, destituirnos de la gloria de donde estábamos. Imagínate la gloria donde estaba Adán y Eva en el huerto del Edén, en donde hablaban con Dios, en donde jugaban al escondite. Dios estaba jugando al escondite aún que Adán había pecado. Todavía Dios le preguntaba a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Sería que Dios no sabía dónde estaba? Dios sabía dónde estaba. Pero había tanto lazo y relación entre ellos. Había tanta gloria entre ellos que el pecado lo rompió. Y ahora, para volver otra vez a esa gloria, para volver otra vez a esa relación como la que tenían desde el principio, necesitaban a alguien que los rescatara de donde cayeron. Cayeron en pecado. No sé si has escuchado alguna vez esa frase, alguien cayó en pecado. Pero es que en realidad casi siempre caemos en pecado. Amén. En un pensamiento, en un sentimiento, en una mirada, en un gesto, en una actitud, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Parece ser de que siempre estamos cayendo en pecado. ¿No te pasa? Pero siempre está la misericordia de Dios allí, rescatándonos de nuestros pecados. Y no solo eso, sino que devolviéndonos la gloria de Dios que también tuvimos al principio. Amén. Romanos 5:9 dice así: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Viene el tiempo de la ira de Dios. Hoy está vigente por el tiempo de la gracia. Estamos en un tiempo de gracia, de misericordia. Pero ese tiempo va a terminar, esa dispensación va a terminar. Y va a venir el tiempo de la ira de Dios, en donde Él juzgará a los pequeños y a los grandes. A unos para salvación y a otros para condenación eterna. Es un tema incluso más importante que tu trabajo. Es un tema más importante ahora que tu propia familia. Es un tema incluso más importante que tus padres, tus hijos. Es un tema más importante que tus propias metas. Es un tema más importante de lo que tú puedas tener aquí en la tierra. Es un tema más importante que tus sueños. Es la salvación de tu alma. Dice la palabra de Dios: ¿de qué te vale alcanzar todo el mundo si perdieres tu alma? Necesito un Salvador. Necesito la salvación. Amén. Mira, Romanos 6:23 habla también sobre esto y dice que porque la paga del pecado es muerte. Si pecamos, pues sencillamente no queda otra cosa que la muerte. Amén. Pero dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, nos salvó de nuestros pecados. Nos salvó de esa lejanía, de esa separación entre Dios y el hombre. Pero también nos salvó de la muerte eterna. Es por eso que nosotros los cristianos tenemos esa esperanza viva de que si nosotros morimos en esta vida física, pasaremos a la vida eterna con Dios. Amén. No a la muerte eterna. Es por eso que es tan importante el tema de salvación en mi casa. Porque cada uno decide si quiere ser salvo o no.
¿Para quién es la salvación? ¿No te has preguntado para quién es? Pues mira, Lucas 1:77 dice así: para dar conocimiento de salvación a su pueblo. ¿Quién es su pueblo? ¿Los demás no? ¿Quién es su pueblo? Amén. Y lo primero que creo que Dios quiere asegurarse con esta casa es lo que acaba de decir este versículo. Él quiere darnos el conocimiento de salvación. Conocimiento de salvación. Posiblemente haya gente que haya leído la Biblia, pero no tiene el conocimiento de la salvación. Hay gente que se ha congregado en una iglesia, pero no tiene el conocimiento de la salvación. Hay gente que incluso se ha bautizado y no tiene ese conocimiento. Amén. Dice, para perdón de sus pecados. Ahí ahora sí entra el que la persona se siente libre de sí misma y de sus propios pecados. ¿Cuándo qué? Cuando entiende el por qué fue salvo. Amén. Simeón, un hombre ya anciano, se encontró con la salvación. Sus padres, José y María, iban a presentar al niño Jesús, como era la costumbre. Pero el Espíritu Santo ya había hablado a Simeón y le había dicho: no te vas a morir hasta que tus ojos vean la salvación de mi pueblo. ¿Cuál era la salvación de su pueblo? Pues mira lo que dice Lucas 2:30. Encontró la salvación y es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, la salvación. Y mira lo que dijo Simeón: porque han visto mis ojos tu salvación. O sea que la salvación también es para ti. ¿Por qué? Porque tú tienes ojos. Es donde mucha gente se pregunta: ¿cómo va a ser aquella persona que nunca conoció a Dios? Toda persona que tenga ojos va a ver la salvación de Dios. El detalle es si la quiere cuando la vea. Pero toda aquella persona mirará, verá la salvación de Dios. Así como Simeón, antes de morir, Dios le había prometido: vas a ver la salvación. Fue cuando vio el niño en pañales y dijo: mis ojos hoy han visto la salvación. Lucas 3:6. Para apoyar lo que vengo enseñando, mira lo que dice la palabra: y verá toda carne la salvación de Dios. Me imagino que no eres de hierro o de madera, ¿verdad? ¿Eres de qué? De carne y hueso. Amén. Dice la Biblia: y verá toda carne la salvación de Dios. Todo, hasta el más malo, verá la salvación de Dios. Amén. Lucas 19:9. Mira lo que dice la palabra de Dios con respecto también a este tema. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Entonces, ¿para quién es la salvación? Para esta casa. ¿Para quién es la salvación? Para tu casa. Ojo, para todos los que están debajo de ese techo. Dice Jesús, le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Cuántos son hijos de Abraham? Por la fe, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estábamos perdidos en pecados, en delitos. Estábamos alejados de Dios. Mas sin embargo dice la palabra que Él vino a buscarnos. Y cuando nos encontró, nos salvó, nos rescató. Amén. ¿De dónde viene la salvación? Que también es importante. No sé si has leído la parte donde Jesús está hablando con la mujer samaritana. ¿Sí? ¿Recuerdas? Juan 4:22. Mira lo que le afirma Jesús a esta mujer, que no era judía, samaritana, así como tú o como yo. ¿Sí? Le dice así: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La salvación era para ellos. Así que no nos demos de niños bonitos pensando que la salvación era para nosotros. Solo que nosotros por la fe creímos en esa salvación también y la alcanzamos y nos salvó por la fe. Pero la salvación viene de su pueblo amado Israel, el cual nosotros somos injertados en ese pueblo, adoptados por su Espíritu Santo por medio de la fe. O sea que en pocas palabras, señores, entramos ahí medio coleados.
porque no era para nosotros. Gracias a Dios por ello, ¿verdad? Oh, de los que nos salvamos. Amén. Hechos 4:12 dice así: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación viene de su nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en su nombre, Jesús. Amén. Jesús. De hecho, cuando vayas a reprender un demonio, tú no le puedes decir, ¿verdad?, en el nombre del Hijo de Dios. Tú no le puedes decir a ese demonio en el nombre del Espíritu Santo. No le puedes decir a ese demonio fuera en el nombre de los ángeles o de la Santa Biblia, qué sé yo. Tienes que usar el nombre sobre todo nombre, el nombre poderoso que te salvó a ti. Y cuando mencionas el nombre sobre todo nombre, que es Jesús, ese demonio va a salir corriendo. Ese demonio va a ser libre a esa persona. La enfermedad que tengas, es ese nombre que te salvó no solo de tus propios pecados, sino también ese nombre que te va a hacer sano. Amén. Por eso tienes que mencionar su nombre, no como una varita mágica. No, sino con fe, creyendo que cuando menciones el nombre de Jesús, vas a ser sano. Cuando menciones el nombre de Jesús, eres sano. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén, aleluya. De hecho, si te van a preguntar, ¿bajo qué nombre te bautizaron? ¿Sabes por qué es importante eso? Porque la salvación está también allí en ese momento, en tu bautismo. Pero tú sabes en qué nombre te bautizaron. ¿Le has preguntado a tu pastor, en qué nombre me bautizaste, pastor? Porque incluso de esto hacen una doctrina. No podemos hacer una doctrina de un versículo. No podemos hacer una doctrina de una enseñanza. La doctrina es toda la Biblia. Amén. Entonces, para que no hayan tirijales, ¿verdad? Como dicen por ahí, tirijales, ¿verdad? Jesús dijo, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso lo dijo Jesús. El cumplimiento es bautizar a la gente en el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Amén. Levanten la mano los que le he bautizado. ¿Sí? Los que le he bautizado. Muy bien, ok. Para que sepan. Y para que no tengan dudas. ¿Verdad? Pastor, ¿en qué me bautizaste? Ya te lo voy a decir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué, pastor? Porque lo dijo Jesús. Pastor, pero ¿y el nombre sobre todo nombre? También. Cuando te iba a bautizar también dije, y en el nombre de Jesús para salvación, vida eterna y perdón de pecados. ¡Bum! Entonces diga conmigo, soy salvo. Soy salvo. Amén. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué pasó? Será salvo. Amén. También dice Hechos 13:26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Para mí es la salvación. Fue enviada la palabra de esta salvación para mi vida. Amén. ¿Para qué soy salvo? ¿Te has preguntado también para qué? Porque ya sé que es salvación, de qué soy salvo, pero también para qué soy salvo. Amén. Hechos 13:47 nos los aclara un poquito. Y mira lo que dice la palabra de Dios allí. Porque así nos ha mandado el Señor. ¿Qué ha hecho el Señor? Nos ha mandado. Dice, te he puesto para luz de los gentiles. Amén. Somos luz. ¿Para qué? Para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los incrédulos. Somos luz en medio de ellos. Somos luz en medio de los incrédulos que trabajan con nosotros. Somos luz en medio de los familiares que aún no creen en el Señor. Somos luz en la calle. Somos luz a donde vayamos. Porque el Señor nos lo mandó. ¿Qué tal si comenzamos a hacer esa luz de salvación
hasta lo último de esta tierra, hasta lo último de esta nación. Amén. Y mira lo que dice: los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Así como lo vamos a comenzar a hacer. Vamos a difundir la palabra de salvación. Tú no eres el salvador de la gente. No te la tires de Superman. Tú predica la salvación. Ya hay un salvador. Ya Él se encargará de convencer sus vidas. Ya Él se encargará de hacer lo que tenga que hacer. Amén. Porque Él es el salvador. Tú tira la red. Amén. Tú comparte la palabra. Porque somos luz en medio de las tinieblas. Amén. Hechos 16, 17 también nos dice algo importante. Dice así: siguiendo a Pablo y a nosotros, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Decía esta mujer. ¿Tú sabes quién es esta mujer? Una mujer endemoniada. Los demonios que estaban dentro de esta chica, que le hacían adivinar el futuro de la gente y que por ella ganaban mucho dinero sus dueños, se podría decir, decía por medio de los demonios que decía: estos son hombres que anuncian el camino de salvación. Y pareciera que en ese momento, ¿verdad?, Pablo tenía a alguien que le estaba haciendo la noticia. Alguien que le estaba llevando las redes sociales. Alguien que estaba publicando lo que él estaba haciendo. Los demonios estaban, parece que aparentemente, de acuerdo con lo que Pablo estaba haciendo. Y si seguimos leyendo la historia, inmediatamente vemos que más adelante Pablo reprende, ¿verdad?, los demonios de esta chica, y la chica queda libre. Pero incluso hasta el infierno sabe lo que debemos hacer, que es anunciar el camino de salvación. Por aquí es. Si tú no le anuncias el camino de salvación a tus hijos, ellos no van a saber qué camino tomar. O peor aún, cualquier camino le será válido a ellos. Pero tú, como padre o como madre, tienes que enseñarle qué camino es el camino de la salvación. Así como le enseñas el camino de la educación, así como le enseñas el camino de la buena alimentación, o cualquier otro camino, debes enseñarle el camino. No hay otro. Y es el de la salvación. Amén. Romanos 1:16 dice así la palabra: porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque me da que aún no saben que somos cristianos en el trabajo, o los amigos, o la familia, porque me van a hacer bullying, porque se van a meter conmigo, pero tranquilo, no te avergüences del Evangelio que te salvó el pellejo, del Evangelio que te restauró. No te avergüences de la palabra de Dios que incluso salvó los tuyos. Al contrario, dice: porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Va a haber gente que no crea, pero créemelo, va a haber gente que sí crea. Amén. Dice la palabra: al judío primeramente, al griego, porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por la fe. Ahí está. El que crea va a recibirlo, y para fe también, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Y una última pregunta es: ¿quieres ser salvo? ¿Deseas ser salvo? Y antes de continuar con este punto, yo voy a pedir, Jairo, por favor. Muchas veces la gente anda, ¿verdad?, con la herramienta, se puede decir, o con el equipo, ¿sí? Y este equipo puede tipificar muchas cosas, tanto como, por ejemplo, la inteligencia humana que hayas podido adquirir mientras tengas vida. Esto también puede tipificar teología, incluso bíblica. Yo puedo tener teología bíblica y parece ser de que tengo algo allí.
mi propia inteligencia, qué sé yo. Tantas cosas que pueden hoy por hoy, ¿verdad?, darme a entender que yo estoy haciendo lo correcto para entrar al cielo, siendo que hay una sola forma. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Cuál es esa única forma? La fe. Imagínate que esto está enganchado en el cielo. ¿Sí? Esta otra punta está enganchada en el cielo. Pero si no está enganchada en él, ¿cómo se rescata su vida? ¿Cómo? Si no está enganchada donde tiene que estar enganchada, date la vuelta por favor. Ok. Que es aquí. Acuérdate que esto está en el cielo, ¿verdad? Imagínate que si esto no estuviese enganchado aquí, él sería rescatado. No. ¿Sería salvo? No. Ojo. Y no se trata de que no tiene. Pareciera que sí es salvo con el equipo que tiene, ¿verdad? Pareciera que sí es salvo con lo que contiene o con lo que es. Pero no puede salvarse a sí mismo. No puede rescatarse a sí mismo. Necesita el enganche. Y el enganche es la fe. Si no hay fe, no hay rescate. Si no hay fe, no hay salvación. Si no hay fe, él pudiera hacer una y otra cosa, sencillamente sería totalmente inválido. Él podría, como dice la palabra de Dios, ¿verdad?, donar toda su dinero, sus posesiones a los pobres, mas sin embargo no ser salvo. Ayudar a las ancianitas a cruzar la calle, mas sin embargo no ser salvo. Porque lo único que nos justifica, lo único que nos salva es la fe que podamos tener en Dios. Amén. Gracias, Jairo. Un aplauso para Jairo, ¿verdad? El modelo. Ok. ¿Qué necesito para ser salvo? Algo muy sencillo. Una confesión, una oración. No porque yo lo tenga sencillo y no tenga que pagar nada, no significa que no costó nada. No, sí costó, y mucho. Costó la sangre, la vida del Hijo de Dios. Fue tan bajo que caímos del pecado, que solamente la vida del Hijo de Dios nos podía rescatar. Amén. ¿Dónde está eso? Pues ahí podemos ver, ¿verdad?, en Romanos 10:9, un versículo muy conocido. Al 10, y después vamos a leer el 13, dice así: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sigue diciendo: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí está la oración de fe. Hay gente que dice que la oración de fe no está en la Biblia, pero ahí lo acabamos de leer. El que confiesa con su boca lo que ha creído en el corazón será salvo. O sea, de un periquete, ¿verdad? Inmediatamente, si quieres recibir a Jesús, confiesa que Él es el Hijo de Dios, confiesa que lo necesitas, porque no te puedes salvar a ti mismo. Necesitas un Salvador. Necesitas alguien que te salve a diario. Es importante que no solamente haga esta oración al momento de ser salvo, sino también en mi vida diaria, en donde yo pueda confesarle a Dios en mis oraciones diarias: te necesito, Señor, a cada instante de mi vida, porque reconozco que soy débil, reconozco que te necesito en cada instante. Necesito tu rescate. Y el número 13 de Romanos 10 dice que porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre, que es sobre todo nombre. Romanos 13:11 dice la palabra: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos.
¿Te acuerdas la primera vez que recibiste al Señor? La salvación está más cerca ahora que cuando creímos. Es por eso que tenemos que despertar. Es por eso que tengo que quitar toda venda. Es por eso que tengo que reaccionar, porque la venida del Señor está más cerca de cuando creí. Es por eso que tengo que mantenerme, tengo que prepararme, tengo que despertar. Aquí dice, ¿verdad? Levantarme de ese sueño. Y dice allí la palabra, ¿verdad? La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, laxivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Que tiene que ver los deseos de la carne con mi salvación, muchísimo. Por eso el Señor me salvó de mi propia vida, de mi propia carne, de mis propios pecados. Amén. Y debo mantenerme en ella. ¿Cuántos quieren hacer la oración de fe? Amén. Y ojalá puedas tú también llevar esa luz a otras personas. Ojalá puedas incluso tener de memoria la oración de fe, para que cuando llegue el momento de que una persona necesite recibir la salvación, tú la guíes o lo guíes a hacer la oración de fe, sea en el trabajo, en tu coche, en la guagua, a donde quiera que vayas. Mira ese testificado de gente que ha ido de vacaciones por unos cuantos días a otro lugar que no conocía y se encontró con una persona que no conocía y terminaron haciendo la oración de fe y más nunca se vieron. Y esa persona guió a esa otra persona a la salvación. Dios va a usarte. Dios va a usar los tuyos. Pero necesitas también estar enganchado a la fe. Amén.